¿Alguna vez te has encontrado reaccionando con una fuerza desmedida ante algo pequeño? Tal vez alguien dijo una palabra insignificante. Y de pronto sentiste una rabia incontenible. O te has sorprendido soñando con figuras oscuras. Seres que te persiguen, monstruos que acechan, sombras que parecen observarte en silencio. Si alguna vez has sentido esto, debes saber que no es casualidad. No son simples accidentes del azar. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, descubrió que dentro de cada ser humano habita un lado oculto. Un lugar secreto al que rara vez nos atrevemos a mirar. Y a ese lugar, Jung lo llamó la sombra. La sombra no es un demonio externo. No es algo ajeno a ti. Es una parte de tu alma, tejida con todo lo que has negado, reprimido o escondido para poder sobrevivir, para encajar, para ser aceptado. Desde niños, aprendimos a mostrar lo que era bueno y a ocultar lo que era malo. Pero lo que escondemos no desaparece. Permanece allí, en silencio, aguardando el momento de salir. Por eso Jung advertía: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hoy te invito a un viaje interior. Un viaje hacia lo que nunca quisiste mirar. Un viaje hacia esa parte de ti que grita en silencio desde lo más profundo de tu inconsciente. Porque solo cuando te atreves a conocer tu sombra, descubres tu verdadero poder. Y quizá, al final de este camino, comprendas que tu mayor tesoro siempre estuvo oculto en la oscuridad. El encuentro con la sombra. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las partes de ti que no quieres mostrar? Aquellas emociones que ocultas incluso a tus seres más cercanos. Aquellos pensamientos que jamás confesarías en voz alta. Todos tenemos un rincón secreto en nuestra alma. Un rincón donde hemos escondido lo que creemos que es inaceptable, vergonzoso o peligroso. Ese rincón, según Carl Gustav Jung, es lo que él llamó la sombra. La sombra no es un invento literario, no es una metáfora romántica. Es real. Vive dentro de ti. Y se manifiesta todos los días, aunque no la reconozcas. Piensa por un momento. ¿Por qué te molesta tanto esa persona arrogante? ¿Por qué te enfurece ver a alguien egoísta? ¿Por qué sueñas, una y otra vez, con ser perseguido por figuras oscuras? Jung nos explicó que nada de eso es casualidad. Lo que rechazas afuera suele ser un reflejo de lo que has negado en tu interior. Lo que sueñas, muchas veces, son mensajes directos de tu inconsciente, recordándote que hay algo de ti que está pidiendo ser visto. Imagina a un niño. Ese niño tiene una gran sensibilidad, pero cada vez que llora le dicen: los niños no lloran, los fuertes no lloran. Ese niño aprende entonces a tragarse sus lágrimas, a ocultar su vulnerabilidad, a fingir que no siente. ¿Dónde van esas emociones? No desaparecen. Se esconden en la sombra. Imagina a una niña. Sueña con brillar, con destacar, con ser reconocida. Pero los adultos le repiten: no seas presumida, no quieras llamar la atención. Entonces ella guarda su ambición en silencio, y cada vez que siente el deseo de sobresalir, lo entierra en lo más profundo de sí misma. ¿Dónde queda ese deseo? Se hunde en la sombra. Y así, todos nosotros, desde muy pequeños, hemos ido escondiendo fragmentos de nuestra esencia. Pedazos de luz y de oscuridad que, al no ser aceptados, terminan formando este espacio secreto en el inconsciente. Carl Jung lo describía con una claridad sorprendente. La sombra es todo aquello que la persona se niega a reconocer de sí misma y que, sin embargo, insiste en manifestarse. No es un enemigo. No es un monstruo ajeno a ti. Es parte de tu propio ser. Y mientras más lo rechaces, más fuerza tendrá sobre tu vida. Aquí está la paradoja. Muchos creen que crecer espiritualmente significa ser solo luz, solo bondad, solo amor. Pero Jung nos advierte algo diferente. No podemos llegar a la plenitud negando la oscuridad. No podemos alcanzar la verdadera luz sin antes mirar de frente nuestras sombras. El gran error de nuestra cultura ha sido querer ocultar lo incómodo, reprimir lo indeseado, negar lo que nos duele. Pero lo reprimido no desaparece. Se esconde. Y desde ese escondite,
Controla silenciosamente nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras emociones. Es por eso que Jung decía una frase poderosa. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. ¿Has notado que repites los mismos errores una y otra vez? ¿Que tropiezas con el mismo tipo de personas? ¿Que caes en los mismos conflictos, aunque jures que esta vez será distinto? Eso no es mala suerte. Eso es la sombra actuando. Tu inconsciente busca recordarte que hay algo que no has querido ver. Por eso, hoy vamos a hacer este viaje juntos. Un viaje incómodo, sí. Vamos a mirar la sombra cara a cara. Vamos a explorar cómo se forma, cómo se manifiesta y, sobre todo, cómo integrarla para que deje de controlarte en silencio y se convierta en tu mayor fuente de poder. Recuerda esto antes de continuar. La sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que espera ser reconocida. Y en ese reconocimiento, descubrirás tu verdadera libertad. El origen de la sombra. La sombra, según Jung, no aparece de la nada. Se va formando desde nuestros primeros años de vida. Imagina por un momento a un niño pequeño, espontáneo, lleno de impulsos, deseos y emociones sin filtro. Ese niño llora cuando algo no le gusta, ríe sin control cuando algo le divierte, grita si siente frustración, y abraza con ternura cuando siente amor. Todo es puro, directo, auténtico. Pero poco a poco, a medida que ese niño crece, se encuentra con un sistema. La familia, la escuela, la sociedad, la cultura. Todos estos entornos comienzan a marcarle lo que está bien y lo que está mal. Cuando ese niño muestra enojo, quizás los padres lo reprenden. No grites, los niños buenos no se enfadan. Cuando expresa tristeza, puede escuchar. No llores, los fuertes no lloran. Cuando siente curiosidad o deseos que no son aceptados culturalmente, alguien le dice: eso no se hace, eso es vergonzoso. Así, poco a poco, el niño aprende a esconder partes de sí mismo para ser aceptado, amado o simplemente para sobrevivir en un entorno que no siempre acoge su autenticidad. Y aquí es donde empieza a construirse la sombra. En cada uno de esos fragmentos de nosotros que fueron rechazados, condenados o simplemente no aprobados por quienes nos rodeaban. Pero no nos equivoquemos. La sombra no solo se compone de lo negativo como el enojo, la envidia o la agresión. También puede incluir cualidades positivas que fueron reprimidas. Por ejemplo, quizás alguien creció en un ambiente donde destacar era mal visto, y aprendió a ocultar su talento. O en una familia donde mostrar vulnerabilidad era signo de debilidad, y entonces escondió su sensibilidad. De este modo, la sombra se convierte en una especie de baúl oculto, un cofre interior donde vamos guardando todas esas partes de nosotros que no nos atrevimos a mostrar. Pero este cofre no desaparece. Lo llevamos dentro, y tarde o temprano su contenido se manifiesta, consciente o inconscientemente. Un ejemplo práctico. Imagina a una persona que fue criada para ser siempre educada, correcta y sonriente. Esa persona aprendió a reprimir su ira y a nunca expresar frustración. Con el tiempo, esa rabia no desaparece. Se acumula en la sombra y puede manifestarse en explosiones descontroladas, en pasividad agresiva, o incluso en problemas de salud relacionados con la tensión interna. Otro ejemplo. Alguien que siempre fue comparado con sus hermanos y escuchó que no era suficientemente bueno. Esa creencia pudo sepultar su creatividad y su autoestima en la sombra. Años después, aunque tenga talento, puede sentirse inseguro, incapaz de mostrarse al mundo, porque esas partes de sí mismo quedaron encerradas en ese baúl inconsciente. Lo fascinante de la visión de Jung es que nos muestra cómo lo que ocultamos nunca desaparece. Al contrario, sigue viviendo en nosotros, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y decisiones de manera silenciosa. La sombra, entonces, no es un enemigo, sino una parte esencial de lo que somos. Comprender su origen nos permite dar el primer paso para reconciliarnos con ella. ¿Cómo se manifiesta la sombra en la vida diaria? La sombra no se queda dormida en nuestro inconsciente. No es un simple recuerdo enterrado ni un cajón olvidado. La sombra se manifiesta. Y lo hace de maneras sorprendentes. La mayoría de las veces, aparece proyectándose en los demás.
Lo que rechazamos de nosotros mismos, lo vemos reflejado en quienes nos rodean. Por ejemplo, una persona que niega su propia agresividad puede sentir que todos son agresivos con ella. Criticará en otros aquello que secretamente lleva dentro. Alguien que nunca se permitió mostrar ambición puede juzgar constantemente a los que triunfan, llamándolos egoístas o materialistas. Una persona que ha escondido su sensibilidad puede tildar a los demás de blandos o débiles, sin darse cuenta de que lo que realmente le molesta es ver reflejada su propia vulnerabilidad. Este fenómeno Jung lo llamaba proyección. Y lo misterioso es que, cuando más negamos algo en nosotros, más fuerte lo vemos fuera. Como si el universo colocara un espejo delante nuestro, obligándonos a enfrentar lo que tratamos de ocultar. Pero la sombra no solo se manifiesta en lo que vemos en otros. También aparece en los momentos en que perdemos el control. Cuando reaccionamos de manera desproporcionada ante una situación pequeña. Es la sombra tomando las riendas. Cuando decimos o hacemos algo que luego nos sorprende a nosotros mismos. Es la sombra encontrando una grieta por donde salir. Piénsalo así. Cada explosión de ira, cada miedo irracional, cada envidia repentina. Son mensajes de tu inconsciente. Esas emociones intensas son señales de que algo en tu sombra está buscando ser visto. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que siempre ha sido el hijo perfecto. Callado, responsable, obediente. Toda su vida se ha reprimido para no decepcionar a nadie. Pero un día, sin previo aviso, explota. Se rebela contra todo, se vuelve impulsivo, incluso destructivo. Ese estallido no es azaroso. Es la sombra reclamando su espacio. Otro ejemplo. Una persona que nunca se permitió reconocer sus deseos más profundos, puede soñar repetidamente con escenas intensas, violentas o apasionadas. Los sueños, según Jung, son el teatro en el que la sombra se expresa sin censura. Allí aparecen personajes oscuros, monstruos o figuras amenazantes que no son enemigos externos, sino representaciones de nuestra propia psique. Y es que, en lo más profundo, la sombra no busca destruirnos. Busca equilibrarnos. Es esa parte olvidada que clama por integrarse para que podamos ser seres completos. Aquí está lo místico. La vida parece tener una especie de inteligencia oculta. Cuando no enfrentamos nuestra sombra, ella se encarga de mostrarse en los lugares menos esperados. En relaciones fallidas, en conflictos repetidos, en accidentes que parecen casuales, en patrones que nos persiguen una y otra vez. Es como si la sombra nos dijera: no podrás huir de mí, porque yo soy tú. Solo cuando me mires de frente, encontrarás tu verdadero poder. Los beneficios de integrar la sombra. Hasta ahora hemos visto cómo la sombra nace y cómo se manifiesta en nuestra vida. Pero aquí está lo más poderoso: la sombra no es un castigo ni una condena. Es una oportunidad. Integrar la sombra significa recuperar todas esas partes de nosotros que fueron reprimidas, darle un lugar a lo que escondimos y, sobre todo, reconciliarnos con nuestra totalidad. Carl Jung decía: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Qué quería decir con esto? Que nuestro crecimiento real no llega solo al cultivar lo positivo, sino al atrevernos a mirar nuestra oscuridad, comprenderla y abrazarla. Recuperar energía vital. Cada parte que reprimimos consume energía. Mantener emociones ocultas, sostener una máscara social, vivir ocultando lo que sentimos. Todo eso desgasta. Cuando integramos la sombra, dejamos de gastar energía en esconder y comenzamos a liberar un caudal de vitalidad que puede usarse en creatividad, amor, proyectos y expansión personal. Una persona que ha reprimido su enojo y aprende a reconocerlo, puede transformar esa energía en pasión, en capacidad de poner límites, en fuerza para luchar por lo que desea. Autenticidad y libertad. Cuando integramos la sombra, ya no vivimos para complacer a los demás ni para ajustarnos a expectativas externas. Nos volvemos auténticos, libres, capaces de mostrarnos tal y como somos. Y esta autenticidad atrae relaciones más sanas, más reales y más profundas. Empatía y compasión. Al reconocer nuestra propia oscuridad, dejamos de juzgar con tanta dureza a los demás. Comprendemos que cada persona carga con su propia sombra,
con su propio dolor oculto. Esto nos hace más compasivos y nos permite relacionarnos desde un lugar de comprensión, no de condena. Sabiduría interior. La sombra no solo es oscuridad. En ella se esconde una gran fuente de sabiduría. Muchas veces, lo que negamos es precisamente lo que necesitamos para completarnos. El miedo puede contener el valor que no hemos desarrollado. La tristeza puede enseñarnos profundidad y sensibilidad. La rabia puede mostrarnos dónde están nuestros límites. Al integrar la sombra, descubrimos que dentro de nosotros siempre hubo un maestro oculto esperando ser escuchado. Transformación personal. Cuando dejamos de luchar contra lo que somos, se produce una transformación. La sombra deja de manifestarse como sabotaje o conflicto y empieza a convertirse en una aliada. Nos guía hacia una vida más consciente, más plena y más coherente con nuestra esencia. Aquí está el aspecto místico. Integrar la sombra es como recuperar piezas perdidas de un rompecabezas. Cada fragmento oscuro que aceptamos se convierte en luz, y cuanto más abrazamos nuestra totalidad, más cerca estamos de lo que Jung llamaba la individuación. El proceso de convertirnos en nuestro ser más auténtico y completo. Es, en cierto modo, un viaje espiritual. Un descenso a la cueva oscura de nuestro inconsciente para descubrir que dentro de ella no habitan demonios que buscan destruirnos, sino tesoros ocultos que nos pertenecen desde siempre. Prácticas y caminos para trabajar con la sombra. Hasta aquí hemos comprendido qué es la sombra, cómo nace, cómo se manifiesta y qué beneficios obtenemos al integrarla. Ahora viene lo más importante. Cómo empezar a trabajar con ella en la vida diaria. La sombra no se disuelve de un día para otro. Es un camino gradual, delicado y requiere valentía. Pero existen herramientas prácticas que nos ayudan a abrir ese baúl interior y a mirar lo que hemos escondido. La autoobservación consciente. El primer paso es aprender a observar nuestras reacciones emocionales. Cada vez que algo nos molesta de alguien, que sentimos un enojo desproporcionado o que juzgamos con dureza, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí se refleja en esta situación? Si alguien te irrita porque es demasiado arrogante, tal vez tu sombra esconde un deseo de expresarte con más seguridad, pero lo has reprimido. El trabajo con los sueños. Jung decía que los sueños son la vía real hacia el inconsciente. La sombra se muestra en forma de personajes oscuros, animales salvajes, monstruos o escenas inquietantes. En lugar de huir de esos sueños, podemos anotarlos, reflexionar sobre ellos y preguntarnos: ¿qué quiere mostrarme esta figura? ¿Qué parte mía está representando? Un monstruo en un sueño puede simbolizar la fuerza reprimida que necesitas despertar. Una figura oscura que te persigue puede ser tu propia rabia buscando reconocimiento. La escritura de la sombra. Una práctica poderosa es escribir sin filtros. Dedicar un cuaderno solo para tu sombra, donde puedas soltar todo lo que no deberías sentir. Envidia, rencor, deseos ocultos, frustraciones. El acto de escribirlo no te convierte en malo. Al contrario, te permite traerlo a la luz de la conciencia y liberarlo de la represión. El espejo de las relaciones. Nuestras relaciones son un campo fértil para el trabajo con la sombra. ¿Qué aspectos de los demás admiro o detesto con intensidad? Lo que admiramos puede ser un potencial reprimido en nosotros. Lo que detestamos puede ser un reflejo de algo que negamos en nuestro interior. Creatividad y arte. El arte es un lenguaje del inconsciente. Pintar, escribir poesía, hacer música, bailar. Son formas de darle voz a la sombra. Cuando expresamos sin censura, la sombra encuentra un espacio seguro para mostrarse y transformarse. Acompañamiento terapéutico. En muchos casos, trabajar con la sombra puede remover emociones intensas. Jung mismo desarrolló su método de terapia analítica para acompañar a las personas en este proceso. Buscar un terapeuta junguiano o un acompañante especializado puede ser de gran ayuda para explorar lo profundo con seguridad. Prácticas espirituales. Meditación, respiración consciente, rituales simbólicos. Todo lo que nos conecta con nuestro interior abre un espacio para el encuentro con la sombra. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de mirarla sin miedo y reconocer que forma parte de la totalidad de lo que somos. Aquí está el aspecto místico.
Trabajar con la sombra es como entrar en un templo interior. Cada vez que te atreves a mirar lo que escondes, en realidad te estás acercando a tu verdadero ser. La sombra deja de ser un enemigo y se convierte en una puerta hacia el autoconocimiento, la transformación y la plenitud. La sombra, en el fondo, no es un enemigo. Es un recordatorio de que somos seres completos. Luz y oscuridad, virtud y defecto, fuerza y fragilidad. Cada paso que damos hacia la integración de la sombra es un paso hacia la autenticidad, hacia vivir sin máscaras, hacia convertirnos en lo que Jung llamaba nuestro verdadero ser. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra ti mismo? ¿Qué pasaría si te atrevieras a mirar dentro de esa cueva oscura? Quizás descubrirías que lo que más temías no era un monstruo, sino una parte olvidada de ti esperando ser amada. Esa es la invitación de Jung. No huir de la oscuridad, sino abrazarla. Porque solo cuando reconocemos la totalidad de lo que somos, encontramos la verdadera libertad. Y ahora quiero invitarte a ti, que estás viendo este video. Si este contenido te ha inspirado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha dado curiosidad por seguir explorando los misterios de la mente y la espiritualidad, te animo a darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los próximos contenidos donde seguiremos profundizando en Carl Jung, la psicología profunda y el viaje hacia el autoconocimiento. También puedes dejarme en los comentarios. ¿Qué parte de la sombra sientes más presente en tu vida? ¿Has tenido sueños o experiencias donde la sombra se ha manifestado? Me encantará leerte y responderte. Recuerda, la oscuridad no es ausencia de luz. Es el lugar donde la luz aún no ha llegado. Y tú eres el único que puede llevarla allí. Nos vemos en el próximo video.